Renacer como un monstruo en evolución. Capítulo 151. Ojocito cansado. Bam, marca. Bam, marca. Bam, marca. El viento a su alrededor lo llamó, pero no pudo oír nada. El monstruo yacía en el suelo, sangrando e inmóvil. Bam, Zephyr retrajo su puño ensangrentado por séptima vez. Ensangrentado, pero no por su propia sangre. ¿Desmayado? ¿Ya? Cuando retrajo su puño, se reveló la cara deformada del monstruo. El lado derecho de su cara había sido completamente golpeado. Zephyr se levantó lentamente. Definitivamente llena muchos de los requisitos del general. Fuerza, velocidad, todo está ahí. Él pensó. Zephyr recogió la lanza a su lado. Si fuera un poco más rápido, podría haber estado en problemas. Menos mal que el general me recomendó que viniera blindado. Atravesar. Aark, gritos y gruñidos de dolor salieron de la boca del monstruo, repentinamente despertado por la lanza atravesando su muslo. ¿Quién hubiera pensado que alcanzar este nivel de fuerza llevaría tan poco tiempo? Los gritos del monstruo se hicieron aún más fuertes cuando la lanza fue empujada más profundamente, ensanchando la, ya, gran herida en su muslo. Los pecados capitales. Incluso una fracción de ellos puede provocar desastres, ¿eh? Zephyr se preguntó mientras miraba los odiosos ojos del monstruo. La lanza fue empujada aún más, y el monstruo inmediatamente se sentó y puso sus manos sobre las hojas en espiral de las armas. Aún. Con una patada, el cuerpo del monstruo fue lanzado a una docena de metros de distancia. Tener mi 30% de mis estadísticas bloqueadas es una gran desventaja. ¿Qué cojones?, susurró el monstruo, apenas capaz de hablar. Luchó por ponerse de pie, como se puede esperar de cualquier cosa con una herida como la de su muslo. A través del agujero en el muslo, se podía ver la pared detrás. ¿Quieres? La sangre fluía por todo su cuerpo. Incontrolablemente por su boca. ¿Más? ¿Qué más quieres? A pesar de la sangre que le bajaba por la boca, el monstruo habló. Tal vez no podría hacer nada al respecto. Tal vez ni siquiera era consciente de ello. ¿No sanando? Risas ahogadas salieron de la boca abierta del monstruo. No podía molestarse en cerrarlo. O, tal vez, simplemente no pudo hacerlo. Mark levantó las manos, mostrando la total falta de intención hostil o de lucha. Aspirado, seco. Veo. Los dos permanecieron inmóviles y en silencio por un momento. Mark no bajó las manos. Empezando a pensar, un último intercambio hubiera sido mejor que esto. Luchó por pronunciar. ¿La muerte suena mejor que el sufrimiento? Justo sobre, ahora, milímetros, Mark hizo una breve pausa. Bajó ambas manos y la mirada. Solo, mátame, ya. ¿No te gusta que jueguen contigo? Lo entiendo. Zephyr dijo mientras daba un paso adelante. No es el final que el general esperaba, pero, ¿qué? ¿Alguna vez, no puedo, solo, agotado más allá de lo imaginable, Mark realmente no podía encontrar una salida. ¿No los devorarás? ¿Incluso ahora? Preguntó Zephyr. Los labios del monstruo se separaron, pero solo por un momento. Mark miró al suelo, en silencio. ¿Estaban sus pensamientos acelerados? ¿Lo estaba debatiendo internamente? Cualquiera que haya sido el caso, Zephyr tomó el silencio como la respuesta de Mark. Bien, entonces, los pies de Zephyr se movieron. El suelo se agrietó. Mark, por otro lado, permaneció inmóvil. Tan inmóvil como pudo. Su cuerpo se balanceaba ligeramente de lado a lado. Su mirada volvió a Zephyr. Mark miró al enemigo que se acercaba. La velocidad, la fuerza, la armadura, la lanza. Mark se rió internamente. Y ni siquiera está usando magia. Ante la idea, sus pupilas se ensancharon ligeramente. Ni siquiera. La lanza se acercaba. Y Mark no tuvo la energía para esquivar a tiempo. Pensó en descansar. Acerca de cerrar los ojos. La lanza estaba a 2 metros del pecho de Mark. Suspiró internamente. ¿Remordimientos? Por supuesto, hubo algunos. ¿Esperanzas para el futuro? Por supuesto, había todo un mundo ahí fuera. Aún así, no había mucho que Mark pudiera hacer en la situación. Fue divertido. Cerró los ojos. Y esperó. Mark esperaba que no le doliera demasiado. Ya estaba sufriendo mucho después de todo. Ha sido por un tiempo. En realidad, no habría sido una exageración decir que toda la mazmorra fue una sucesión de dolor y sanación. Esperaba que no le doliera demasiado, pero esa esperanza solo duró una fracción de segundo. Mark esperaba que le doliera. Quería que le doliera.
Quería que le doliera más que cualquier cosa que le hubiera hecho daño. La experiencia más dolorosa posible. La sensación más dolorosa de la historia. Eso es lo que quería. Porque en un rato, él estaría de vuelta. Murmullos, de vuelta al interminable y frío vacío del que había sido sacado. Murmullos, volver a la nada sin fin. Murmullos, volver a nada. Murmullos, la sensación más dolorosa de la historia. Sí. Eso es algo que le hubiera gustado experimentar antes de volver allí. Le gustaba experimentar cosas nuevas, por muy extremas que fueran. Amaba las cosas nuevas. Le encantaba el cambio. Odiaba el estancamiento. Odiaba que las cosas siguieran igual. Amaba el caos. Odiaba el aburrimiento. Quizás, por eso odiaba ese vacío sin fin. Tal vez, por eso se eligió su alma. De todos modos, parecía haber llegado el momento de irse. Marca. Ante el grito repentino del viento, abrió los ojos y quedó impresionado. Bleut, montones de sangre salieron de su boca, arrojados sobre su espalda golpeando la pared. Estoy harto de esto. El suyo cayó al suelo y permaneció inmóvil, con el pecho contra el suelo. Mark apenas podía vigilar a Zephyr. Seguirle la pista y controlar ese ojo parecía una tarea increíblemente tediosa. Incluso ese ojo cansado quería cerrarse y descansar. Milímetros. Ya veo, Zephyr se alejó del monstruo. Y este último hizo todo lo posible por mirar su espalda. Su ojo miró cada parte del cuerpo de Zephyr. Cada parte de la armadura negra teñida de oro que llevaba. Ni una grieta. Ni una fisura. Ni siquiera un rasguño. Nada. Tanta pelea. Tanto sufrimiento, tanta evolución. Sin embargo, no se encontró ni un rasguño. A eso ascendía. Ni siquiera un rasguño. Zephyr tiró de su lanza hacia atrás, y el suelo debajo de él lloró cuando se rompió. ¿Por qué está dando la espalda? No se permiten subordinados. Dijo Zephyr. Mark se dio cuenta de lo que había sucedido. Se dio cuenta de que Zephyr's Spear no lo había matado por una razón y solo por una razón. El viento lo había protegido. Su viento. Y ahora, Zephyr, con todas sus fuerzas, lanza la lanza mortal hacia ella. Mark asumió que era toda su fuerza, ya que Zephyr no había usado, en ningún momento, tanto poder como ahora. Una gruesa pared de ladrillos reforzada por mana separó a Elisa de la lanza entrante. Mark sabía que una pared gruesa no sería suficiente para detener el acercamiento de lanza. ¿Era siquiera consciente de que la lanza se acercaba a ella? Marcos no lo sabía. Yacía en el suelo, sangrando. Incapaz de hacer nada, vio que la lanza se acercaba al muro de piedra. Quizás, porque eso era todo lo que podía hacer, Mark extendió una mano en su dirección. Como si eso pudiera ser de alguna ayuda para ella. La lanza atravesó la pared, y él no pudo hacer nada más que mirar. Mark quería cerrar los ojos. No lo hizo. Gran parte de la muralla fue derribada. Múltiples pedazos de escombros cayeron al suelo. Con cada pedazo de escombro rompiéndose al caer al suelo, el cuerpo de Mark se estremeció. Cuando digo que no hay subordinados, Zephyr se dio la vuelta lentamente para mirarlo una vez más. Significa que no hay subordinados. Mark abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Miró a través del agujero en la pared, pero no se podía ver nada. ¿Qué ha pasado? Él no sabía. ¿Alguien había sido golpeado? Él no sabía. Si alguien había sido golpeado, entonces ¿quién? Él no sabía. Segundos antes, la lanza se acercaba. La lanza que era sinónimo de muerte. La muerte se le acercaba. Pero ella lo protegió de eso. Y ahora, Mark apretó los dientes. Y... antes de que pudiera empezar a pensar, algo apareció a través del agujero. Algo apareció al otro lado de la sala del jefe. Solo un rasguño. Solo un rasguño, gritó Elisa, pero fue interrumpida cuando apareció un violento tifón, llenando el agujero que la lanza había creado. Mark no podía oír sus palabras. Simplemente notó la habitual sonrisa descarada en su rostro. Mark se puso de pie. Apenas logró hacerlo. ¿Para qué era eso? Luchó por preguntar. Zephyr miró por un momento. La dificultad de la prueba aumentará. La mirada de Mark pasó de Zephyr al suelo repetidamente. La ira y la rabia gritaban en su interior, pero apenas podían expresarse, ahogados bajo el peso excesivo de su dolor y cansancio. Cada pelea es una prueba. Una prueba para descubrir quién tiene derecho. Sus rodillas cedieron. Permanecer vivo. Marcos cayó al suelo. Así es como es, aquí dentro. Y mientras yacía, no dolía tanto.
Una risita escapó de su boca. Prueba, dificultad, un poco, demasiado alta, esta vez, pensó Mark. Cerró los ojos. Y por primera vez, en mucho, mucho tiempo, Mark sintió que podía dormir. Por primera vez, en mucho, mucho tiempo, se creyó capaz de irse a dormir. Capaz y dispuesto. ¿Cuándo fue la última vez que había dormido de todos modos? No podía recordar. Claro, se había desmayado un par de veces durante su ascenso dentro del dungeon. Durante cada evolución, Mark se desmayaba. Una vez, había sido envenenado y se desmayó. Contra los elfos oscuros corruptos, muchas veces, sus ojos se habían posado en el felino iluminado por la luna dormido. Ojalá yo también pudiera dormir de vez en cuando, solía pensar Mark. Y ahora, por primera vez, los ojos de Mark se abrieron de repente. Cada pelea, es una prueba, ¿cómo es, aquí? ¿Cómo estuvo tu siesta, devorador? Zephyr preguntó mientras daba un paso adelante. Con los ojos muy abiertos, Mark permaneció en el suelo, aunque su cuerpo se estremeció esporádicamente. Se incorporó de repente. Tan repentinamente, con tal velocidad, que Zephyr se sorprendió un poco. La mirada de Mark pareció vagar al azar mientras apoyaba una rodilla en el suelo. Con el pie derecho y la rodilla izquierda en el suelo, pensó. Con su brazo derecho descansando sobre su rodilla derecha, pensó. Los ojos y todo el cuerpo de Mark se congelaron. Estás matando, ¿verdad? Esta es una prueba, ¿verdad? Zephyr permaneció en silencio por un momento. Así es. Él respondió. Una mano se dirigió lentamente hacia el cuello de Mark. Rasguño, rasguño, la mano dejó de moverse. Rasguño, 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 no es lo mismo, no es lo mismo, diferente, demasiado diferente, no puedo, rasguño, 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 ¿el miedo a la muerte rompió algo? ¿O fue el miedo a la muerte de ese subalterno? Zephyr vagó. Cada pelea es una prueba. El vencedor consigue sobrevivir, cada pelea es una prueba. El vencedor consigue sobrevivir, Mark se repitió internamente durante un par de segundos. Instantáneamente, docenas de encuentros entraron en su mente. Docenas de peleas por las que había pasado. Docenas de enemigos que había derrotado. Docenas de enemigos que había matado. Rasguño, 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 tantos, ya tengo. La imagen de cierto subalterno de repente me vino a la mente. La décimo dentro de la X había accedido a jugar cierto juego, y solo porque XX fueran los perdedores esta vez, no significaba que tuvieran derecho a quejarse o guardar rencor. Después de todo, la X también había matado cantidades monstruosas de seres vivos en el camino. Los ojos de Mark, muy abiertos, se movieron hacia los de Zephyr. ¿Por qué, me estás matando? Preguntó. Una vez más, Zephyr se tomó un momento para responder. Porque estás reprobando la prueba. La mirada de Mark cayó al suelo. No puedo, y sus ojos eran fríos. Déjate hacer eso. Déjame. Zephyr quedó desconcertado por las palabras de Mark, pero también un poco divertido por ellas. No puedo dejar que me mates, ah. Entonces eso es lo que, no, por esa razón, la razón. ¿Es eso? No puedo dejar que mates por esa razón es, mientras Mark continuaba hablando, Zephyr se dio cuenta de que el primero no podía escucharlo. Probando, juzgando, Mark susurró mientras se rascaba el cuello. De repente, una escama cayó de ese cuello. Mark permaneció congelado por un instante. ¿Quién eres tú, para juzgarme? No puedo aceptar eso, no voy a dejar que me mates, no de esa manera, se levantó del suelo mientras susurraba. ¿Quién soy yo para juzgarte? Simplemente soy, los ojos de Mark estaban fijos en él, razón por la cual Zephyr sabía que estaba siendo escuchado. De lo contrario, no habría hablado. Zephyr no desperdiciaría palabras de esa manera. Alguien mucho más fuerte. La mirada de Mark volvió al suelo. Y pensó. Él recordó. Cada encuentro. Cada pelea. Cada vez que un enemigo se paraba frente a él. Cada vez que era mucho más fuerte que el enemigo. Mark levantó la mirada una vez más. Como yo pensaba, el cuerpo de Mark se balanceó de un lado a otro. No puedo aceptarlo. Zephyr quería reírse, pero no lo hizo. Después de matar a tantos monstruos durante tu ascenso dentro de esta mazmorra, después de matar a tantos en tu camino aquí, ¿no puedes aceptar que ha llegado tu momento? Por supuesto que no puedes. La muerte siempre es terriblemente difícil de aceptar, una vez está delante de nosotros. Mark abrió la boca. Pero durante un par de segundos, no se pronunciaron palabras. Susurros inaudibles.
Su mirada volvió al suelo. ¿Eh? No puedo aceptarlo, Zephyr suspiró. Se está volviendo repetitivo. Terminemos con esto ahora. Dijo mientras daba un paso adelante. Haré lo mejor que pueda, para matarlo, susurró Mark. Guárdalo. Y hará todo lo posible, para matarme, Zephyr de repente detuvo su acercamiento. ¿Qué es eso? Preguntó. Haré lo mejor que pueda para matarlo, y él hará todo lo posible para matarme, Mark susurró una vez más. Se supone que eso, haré lo mejor para matarlo, y él hará lo mejor para matarme. Mark gritó de repente. Con ojos llenos de odio, miró a Zephyr. Este último permaneció en silencio. El cuerpo de Mark se estremeció. Si vas a matarme, entonces hazlo, de la manera correcta. La dirección correcta, hazlo. No porque, de alguna prueba, no después de juzgarme, mátame, como matan los monstruos. La ceja de Zephyr se crispó. Mátame, por ninguna otra razón, que el hecho, de que nos hemos conocido, el título cazador de monstruos está escuchando atentamente tus palabras. Mátame, por ninguna otra razón, que el hecho, de que nuestros caminos se cruzaron, tu título monstruo en evolución te está mirando. Sin otra razón, que el hecho, de que nos hemos mirado, tu título devorador te está mirando. Y que ninguno de nosotros retrocedió, ninguno de nosotros, escapó. Los labios de Mark temblaban. Y mientras temblaban, lentamente se convirtieron en una sonrisa. Una sonrisa que llenó a Zephyr de disgusto. Mátame, porque eso es lo que hacen los monstruos, ¡bam! El cuerpo de Mark golpeó la pared. Lo siento, chico, un codazo increíblemente rápido había aterrizado en su barbilla, lanzándolo lejos. No voy a cumplir tu fantasía, o seguirle el juego. Zephyr se puso de pie. Te estás muriendo porque no pasaste esta prueba. Porque te han juzgado indigno. Porque, Mark gruñó en voz alta mientras se empujaba de la pared. Su título devorador ruge. Tu título monstruo en evolución grita. Te he juzgado indigno. Los dos se lanzaron uno hacia el otro. A pesar de que uno era mucho más fuerte. A pesar de que uno era mucho más rápido. Un par de minutos antes, al otro lado de Boss Room, solo un rasguño. Uf. Solo un rasguño, gritó Elisa, pero fue interrumpida cuando apareció un violento tifón, llenando el agujero que la lanza había creado. El viento llenó el agujero y el monstruo ya no pudo ser visto. Gimoteos y gritos. Oh, vamos. No me mires de esa manera. Elisa dijo mientras bajaba la mirada. El felino iluminado por la luna presionó sus patas contra su rodilla izquierda. Si hubieras visto, lo golpeado que estaba, tú, Bleud, Elisa inmediatamente cayó de rodillas mientras montones de sangre salían de su boca. Su cuerpo golpeó el suelo. El felino iluminado por la luna caminó a su lado. Krista no quería ver, pero sentía que tenía que hacerlo. Sus ojos miraban fijamente la herida en el estómago de Elisa. En el agujero que Spear había dejado. Al lado perdido de Elisa. Creo que puedes, Tos, ¿crees que puedes, congelarlo, o algo? Elisa luchó por preguntar. Las patas temblorosas de Krista se movieron lentamente hacia la herida. En verdad, la lesión era demasiado grave para llamarla herida. ¿Sabes, una mirada que decía no hables cayó sobre Elisa. Ella conocía bien esa mirada. No es tan ancho, como el agujero que le hice, a través de su estómago, así que, Elisa tosió más sangre. Estamos a mano. Solo tomó unos segundos para que un charco de sangre apareciera a su alrededor. Por el rabillo del ojo, Elisa notó que la sangre brotaba. Un segundo después, su visión se volvió borrosa. Ella chasqueó la lengua. A Elisa no le gustaba ese color. El color de su propia sangre. TSK. 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 Una mujer familiar chasqueó la lengua repetidamente al verlo. Mark luchó por levantarse del suelo, pero finalmente logró ponerse de pie. Sus piernas temblaban. Estaban a punto de colapsar bajo su peso. No queriendo caer al suelo, Mark se apoyó contra la cama a su lado. Sin embargo, sus piernas cedieron. ¿Cómo se siente? Resonó una voz familiar. Volver aquí. Una mujer que había visto en un sueño. Una mujer que una vez conoció. Mark miró a su alrededor. Una habitación que una vez conoció también. El pavor inmediatamente lo llenó. Pero al mismo tiempo, ¿cómodo, no? Preguntó la mujer. Una cama. Una ventana. Incluso aire acondicionado. Mark permaneció en silencio y la mujer habló lentamente, como para darle el tiempo necesario para mirar a su alrededor. No tendrías que preocuparte por el frío. No por el calor.
Todas tus necesidades, atendidas. Nadie te golpearía aquí. No tienes que preocuparte por nada. No hay monstruos o bestias. No tendrías para pelear. No tendrías que luchar. No tendrías que, sin embargo, Mark interrumpió en voz baja. Todavía morí. Bien. Se está moviendo mi cuerpo. Afuera, ahí. La mujer rió alegremente. ¿Eso es lo que te preocupa? Marcos no respondió. No, no. No te mudarás ahí. Has estado inconsciente por un tiempo. Eso es todo. Los ojos de Mark se quedaron mirando el rostro de la mujer, antes de escanear la habitación. Y mientras sus ojos escaneaban la habitación, sus brazos tiraban de las sábanas de la cama. Subió lentamente por el borde de la cama, quizás sin siquiera querer hacerlo. Era suave y cálido. ¿Y se supone que debo creer eso? Preguntó Marcos. No hay motivo para que dudes de mis palabras. Él la miró un rato. ¿Quién eres? Ya me conoces. No. Por supuesto que sí. Mi nombre es, tú no eres ella. Marcos interrumpió. Correcto, eso es correcto. La mujer se tomó su tiempo. Pero si no soy ella, entonces, ¿quién soy yo, mi querido Mark? ¿Un sueño? ¿Una pesadilla? No. Una vez más, no podía ser eso. Entonces, no puedes responder a eso, ¿verdad? La mujer preguntó después de un momento. Mis recuerdos de ella. Algo, TSSS. Vamos, Mark. Sabes que esa no es una respuesta. Mark estuvo de acuerdo, pero no dijo nada. ¿Recuerdos de ella? Realmente no podía pensar eso. Después de todo, no había nada que pudiera recordar sobre ella. La mujer puso sus manos sobre la mesa pequeña y redonda detrás de ella. Con un salto, tomó asiento. La ceja de Mark se crispó. Se sintió disgustado por un momento. Un entorno familiar. Ella, sentada en la mesa. A él, debo admitirlo, cruzó las piernas. Estoy decepcionado. Especialmente después de nuestra última conversación. ¿Quién eres? ¿Por qué importa? ¿Por qué te importaría a ti, cuando ni siquiera puedes decir quién eres? Una sonrisa se dibujó en el rostro de la mujer mientras Mark permanecía en silencio. Viviré como quiera. Actuaré como decida hacerlo. Libremente. Eso es lo que me dijiste, ¿recuerdas? Y pensé que cumplirías tu promesa. Mark suspiró internamente. Sin forma de despertarse a la fuerza, todo lo que podía hacer era seguirle el juego. Lo estoy. Cumpliendo esa promesa. ¿Lo estás? Tal vez por un tiempo, pero no pusiste tu vida en peligro para proteger algo. Eso fue diferente. ¿Y no va en contra? Por supuesto que sí, Mark. Dijiste que no te detendrían. Que actuarías libremente. Pero tener que proteger algo más débil, ese es un vínculo bastante limitante, ¿no? No es suficiente, empezaste a hacerlo más y más. Mark negó con la cabeza. Tal vez un intento de despertarse a sí mismo. Podía imaginarse la lanza de Zephyr acercándose a él, acercándose más y más con cada segundo que pasaba. Incluso ahora, los mantienes ocultos. Protegidos. Milímetros, pero no puedo criticarte, ¿verdad? Después de todo, lo prefieres de esa manera. Pelear solo. Libremente. ¿Te gusta eso, no? Mark se quedó mirando un rato. Seguro. Fue divertido, ¿no? Luchar contra ese berserker. Luchar contra el espíritu del fuego. Mark bajó la mirada antes de responder. Fue. Te has divertido muchísimo dentro de esta mazmorra, ¿verdad? Claro, hubo algo de dolor y miedo en el camino. Pero en general, fue divertido. Apretó los dientes. Bien. Lo más divertido que has tenido, ¿verdad? Sus manos agarraron las sábanas sobre las que yacía. Contéstame, Mark. Esto fue lo más divertido que has tenido, ¿no? De repente, las escamas blancas que cubrían su cuerpo se convirtieron en partículas de luz sin peso y flotaron hacia arriba. Hacia arriba, y lejos de él. 5 segundos después, la mujer señaló con sus dedos índices hacia él. ¡Bam, bam! Aparecieron 2 agujeros en el cuerpo de Mark. No estaba asustado. Ni siquiera lo desconcertó. Agujeros a través de su cuerpo. Ya lo había visto muchas veces. La mujer llevó sus dedos índices hacia su boca. Y como si fueran pistolas de las que salía humo. Uf, ella sopló el humo de distancia. Mark no pudo evitar reírse de la teatralidad. ¿Qué se supone que es esto? Su mano derecha giró. Su dedo índice derecho entró en contacto con su pulgar izquierdo. Su dedo índice izquierdo con su pulgar derecho.
Levantó los dedos, de modo que el rectángulo que formaron asumió el papel de un marco alrededor de su ojo verde vibrante. Estás siendo grabado, así que asegúrate de decir la verdad. Escamas, cuernos, colmillos, alas, cola, músculos. Todo había desaparecido del cuerpo de Mark, sin que él siquiera se diera cuenta. Se rió a carcajadas. Sí, sí. Fue lo más divertido que he tenido. Giró su rostro y, por lo tanto, el marco frente a su ojo hacia una pared. Mark siguió su mirada. Un espejo. Y en él, Mark podía verse a sí mismo. Su viejo yo. Toda su debilidad pasada. Su fragilidad pasada. Larga melena negra en la que parecía ahogarse. Hombros estrechos. Miembros superiores delgados. Y sus piernas. ¿Hay incluso una necesidad de describirlos? Lo más divertido que has tenido, ¿verdad? Sí. Fue divertido por un tiempo. Ahora, respóndeme esto. ¿Cómo se siente? Las manos de Mark se crisparon. Volver aquí. ¿Cómo se siente estar de vuelta aquí? Una risa escapó de la boca de Mark. Solo me detengo por un momento. Aunque podría morir inmediatamente después. Oh, no lo entiendes, ¿verdad? Los ojos de la mujer se entrecerraron. Has estado aquí por un tiempo. ¿Es por eso que estás aquí ahora? ¿Eh? Obvio, ¿no? Preguntó antes de dejar caer su espalda suavemente sobre la mesa de abajo. No creo que tenga tiempo para esto. Oh, pero lo haces. Ese hombre está esperando pacientemente a que despiertes. Tienes todo el tiempo del mundo. Tal vez. Jaja. Los ojos de Marcos se entrecerraron. ¿Cómo lo sabes? Con un ojo abierto y el otro cerrado, miraba el techo a través del marco formado por sus dedos. ¿Acaso importa? Tienes la costumbre de concentrarte en cosas que deberían tener poca o ninguna importancia para ti. ¿Por qué estás aquí, Mark? ¿Por qué estás en esta habitación? Permaneció en silencio. Mark. ¿Qué es esta habitación para ti? Su tono pareció volverse impaciente. Una jaula. Chasqueó los dedos y dejó su dedo índice extendido para apuntar al techo. Exactamente. ¿Te sientes atrapado, Mark? Miró en silencio por un momento, antes de reírse. Supongo. Es por eso que estoy aquí. Me he sentido atrapado muchas veces. Sí. Sí, lo has hecho. Pero ahora es diferente, ¿no? Marcos no respondió. La mujer se levantó de repente y extendió sus manos hacia él. Has estado aquí desde que ese hombre entró, ¿no es así? A través de sus dedos, su ojo miraba fijamente. Permaneció en silencio. Cómodo, ¿no es así? ¿Aquí dentro? Marcos miró hacia otro lado. Volvió la mirada hacia la ventana, como lo había hecho innumerables veces en una vida anterior. Un sentimiento de hundimiento comenzó a asentarse. Mark no podía ver nada más allá de esa ventana. Estás atrapado aquí. No puedes escapar, Mark. No como solías hacerlo. ¿Qué deseas? No quiero nada. Solo digo que es cómodo aquí. Realmente no lo es. ¿Por qué? Porque todo lo que haces termina convirtiéndose en dolor. Porque no puedes hacer nada. Porque necesitas que yo y otros te ayudemos. Porque no puedes hacer nada por ti mismo. Porque estás atrapado. Porque la muerte se cierne sobre ti. Las palabras picaron, y Mark se rió entre dientes. Sus palabras sonaron verdaderas. Todo lo anterior. Eso es lo que estoy diciendo, Mark. Con un salto, sus pies aterrizaron en el suelo. Ella caminó lentamente hacia él. El pelo rojo que apenas le caía por debajo de la barbilla bailaba. Sus manos se acercaron a su rostro, pero él rápidamente se apartó. Es tan triste verte de vuelta aquí. Mark estudió su rostro. Sus palabras parecían honestas. Pero sabía que no podía confiar en nada allí. ¿Qué estás diciendo? Su tono, impaciente. Estoy diciendo eso, desde hace un tiempo, retrocedió lentamente. Esta habitación y esa, han sentido lo mismo para ti. Mark miró hacia otro lado, pero una vez más, no se podía ver nada a través de la ventana. La mujer se cruzó de brazos. No puedes hacer nada. Atrapado en una habitación. No importa lo que intentes, termina con dolor. Quiero decir, dijo mientras su dedo índice apuntaba al techo y dibujaba círculos. ¿Realmente necesitas que te lo deletree? Permaneció inmóvil. Subir a esa mazmorra, incluido el dolor y el sufrimiento, fue lo más divertido que jamás hayas tenido. Imagina cómo se sentirá estar afuera. Cómo se sentirá descubrir un mundo completamente nuevo. Su mirada distante. Lamentablemente, esta última pelea no ha sido divertida.
Podría haberlo sido, pero, parece que ese tipo quiere algo. Algo que desea mantener en secreto. Bajó su cuerpo y tomó asiento en el suelo. Su codo derecho estaba sobre la cama, a centímetros de los pies de Mark. Pies que no podía mover. No vas a dejar que termine tan pronto, ¿verdad? Marcos no respondió. No lo harías, ¿verdad? Quiso responder, pero no lo hizo. Estás a punto de tirarlo todo por la borda. Todo. ¿Por qué? Los ojos de Mark finalmente se volvieron hacia ella. No tengo elección. Por supuesto que sí. Siempre tienes una opción. Aquí no. Ahora no, así que lo has aceptado. ¿Que este es el final? Un silencio revelador. No lo has hecho. Sé que no lo has hecho. No vas a dejar que lo termine. No puedes. ¿Qué sabes sobre, Mark? Estoy de tu lado aquí. Es hora de que lo aceptes. No soy el enemigo. Él lo es. El que lucha contigo. El que te golpea. El que está a punto de matarte. Te está juzgando. Juzgando todo tu ser. Tu existencia. Decidiendo si eres digno o no de seguir con vida. ¿Quién es él para hacer eso? ¿Cuándo no sabe nada? ¿Cuándo no ha visto nada de lo cosas que tienes? Estoy de tu lado, Mark. A diferencia de él, sé mucho. Te conozco. En eso, al menos, podemos estar de acuerdo, ¿verdad? Mark no lo negó. Tampoco confirmó la declaración. Tienes frío, Mark. Demasiado frío. ¿Por qué no confías en mí? ¿Por qué debería? ¿Quién eres? La mujer puso sus manos sobre la cama. Ella se acercó. Por alguna razón, Mark encontró sus movimientos similares a los de una araña. Tus recuerdos de ella. Eso es lo que dijiste antes, ¿verdad? Marcos permaneció en silencio. Eso es lo que soy entonces. Lo que soy. No, no es eso, susurró. De repente, las pupilas de la mujer se estrecharon. Es hora de que te sueltes, Mark. Suéltame, ¿qué? Todo. Necesitas dejarlo ir, si quieres sobrevivir. Déjate ir. Tal vez, eso es incluso lo que ese hombre quiere. Tienes miedo de dejarlo ir. Tienes miedo de perder el control. Más de lo que temes a la muerte. Pero no es así como debería ser, Mark. Podemos sobrevivir a esto. Podemos salir. Los tres podemos ir más allá de este muro. Los tres. ¿Qué es lo que? Pupilas verticales hendidas que parecían ahogarse en un mar de verde vibrante. Nos estamos quedando sin tiempo. Pregúntale. Pregúntale si entiende. Pregúntale si sabe algo. Y luego, decide. ¿Qué vas a? La mujer puso un dedo en la frente de Mark y su boca ya no le obedeció. No podía hablar. Ni una palabra podía salir de su boca. Pregúntale, luego decide. Nosotros, una de las pupilas hendidas de la mujer ya no nadaba en un mar verde, sino dorado. Un ojo dorado. Acepta lo que elijas. Pase lo que pase, aceptaremos tu decisión. No olvides que los tres somos uno. Así que siempre, Mark de repente se sintió increíblemente soñoliento. Estar de tu lado. Cerró los ojos, cabeceando. Pero antes de que pudiera caer en un sueño, patada, el cuerpo de Mark fue lanzado repentinamente al otro lado de Ghost Room. Se acabó la hora de la siesta. Dijo un Zephyr impaciente. Con una patada, el cuerpo de Mark salió por los aires. Después de 3 segundos, golpeó el suelo. Se acabó la hora de la siesta. Mark abrió los ojos y miró al hombre armadura. Su visión era borrosa, pero Mark se levantó del suelo. Apenas logró ponerse de rodillas. Susurros inaudibles salieron de la boca de Mark. Hablar alto. Exigió el hombre blindado. ¿Nombre? ¿Cuál es tu nombre? Después de un breve silencio, respondió. Por ahora, no tengo ninguno. Ninguno. He tirado mi nombre. Bastante, genial, Mark susurró para sí mismo. Se llevó una mano a la rodilla. Contéstame a esto, Monster Hunter. Una ceja escondida detrás de un casco se movió. ¿Siempre has sido fuerte? Zephyr se tomó un momento para responder. Más fuerte que mis compañeros. Una risa escapó de la boca de Mark, al igual que un par de gotas de sangre. Así que tú, no sabes cómo se siente, ser débil. Ser, el más débil, se empujó hacia arriba, solo para tropezar y caer sobre una rodilla. Tan débil, apenas puedes soportar tu propio peso. Tan débil, apenas puedes mantenerte en pie. Zephyr estudió al monstruo mareado. No, no lo hago. Sí, como yo, pensé. ¿Qué tiene eso que ver con esta prueba? Risas ahogadas salieron de la boca de Mark ante la palabra prueba.
Como pensé, no puedo dejar, alguien que no entiende, mátame, has matado a muchos monstruos más débiles en tu camino hacia aquí. No tienes que sentirte mal por eso. Es diferente, para mí. Zephyr permaneció en silencio, mientras el monstruo tropezaba. Finalmente logró ponerse de pie. De pie, solía ser, un gigantesco obstáculo para mí. ¿Sabías? No lo hice. Y no importa. Zephyr dio un paso adelante. Me pregunto si, Nia, sabe que, milímetros. ¿Pasó algo? ¿O simplemente está delirando? Se preguntó Zephyr. El tropiezo del monstruo cesó. Se puso de pie, su cuerpo inclinado hacia adelante. Ambas rodillas se doblaron y se hundieron hacia adentro. Sus brazos flácidos colgando sueltos. Pero en el rostro del monstruo, una sonrisa victoriosa. No tienes idea, lo que es, ser débil, yo. He sido, durante mucho tiempo, Céfiro se acercó. Por más tiempo, del que puedo recordar, se acercó. No puedes entender, la alegría, que siento, simplemente, silencioso e impasible, Zephyr caminó. Simplemente, bleut, montones de sangre brotaron de la boca de Mark, mientras la palma de Zephyr atravesaba su estómago. El monstruo agarró ligeramente la armadura del atacante. No puedo, dejarte, matarme, puñetazo, bam, el monstruo golpeó la pared y su cuerpo cayó al suelo. No, tú. Ahora, lo entiendo, de repente, y discretamente, de las manchas oscuras en el cuerpo del monstruo, se emitieron partículas oscuras. Las partículas oscuras flotaron en el aire y volaron lentamente hacia el techo. Preferiría, perder, para ellos, tu título devorador te está mirando. Tu título monstruo en evolución te está mirando. ¿Qué, a ti? Un torrente de partículas oscuras cayó sobre el cuerpo del monstruo. Como si se los hubiera llevado el viento, como si fueran parte de una avalancha, volaron hacia abajo y cubrieron su cuerpo. Una esfera oscura cubría el cuerpo del monstruo. Segundos después, resonó un poderoso rugido. El área que rodeaba la esfera oscura fue aplanada, junto con todos los escombros del suelo. Aparecieron grietas por toda la esfera. Se rompió, revelando al monstruo rugiendo más fuerte que nunca. Una materia oscura cubría sus uñas. Una materia oscura llenó sus heridas. Sus mejillas fueron desgarradas lentamente, revelando más colmillos. La mandíbula del monstruo se ensanchó, como si antes le hubiera faltado el espacio necesario para que ese rugido saliera. Una aura oscura brotó del cuerpo del monstruo. La esfera agrietada y oscura fue derribada. Y cuando sus trozos tocaron el suelo, se convirtieron en un líquido oscuro. Un charco oscuro cubría el suelo alrededor del monstruo. Dejó de rugir. Y abrió sus ojos. Ojos oscuros como la noche. Pupila, iris y esclerótica incluidos. Todo, negro azabache. El monstruo había abierto los ojos. Pero esos ojos, no eran los suyos. Todo el Boss Room se sacudió violentamente. El título candidato potencial a Rey Demonio abre sus ojos. Al otro lado de las puertas de Boss Room. Un rugido resonó desde el interior de la sala del jefe. Tanto el suelo como el aire temblaron. En ese momento, Elisa ya no podía ver nada. Demasiada sangre ya había salido de su cuerpo. El felino iluminado por la luna hizo todo lo posible por bajar la temperatura alrededor de la herida y frenar el sangrado, pero no podía hacer mucho. Elisa movió levemente su mano un par de centímetros del suelo. «Estás aquí, ¿verdad?». Ella susurró débilmente. La cola del felino iluminado por la luna encontró su camino hacia esa mano errante. «Yo no, gracias, por lo de antes». La felina iluminada por la luna se quedó mirando el rostro pálido de Elisa. «¿Te gusta mucho, no?». Mark. Krista presionó sus patas con más fuerza contra la herida, pero la simple intención o las ilusiones no pudieron cambiar nada. Al principio, no, lo entendí. Lo que tú, o ese espíritu de fuego, vieron en él. Pero él es, diferente, no es él. Diferente, que otros monteros, una tos dolorosa interrumpió sus palabras. Aunque, te gusta, mucho, no lo, mantuviste, contra mí, las orejas del felino iluminado por la luna colgaban aún más abajo. Cuando yo, le disparé, lo viste, ¿verdad? Estoy seguro, lo hiciste, pero aún así, no lo sostuviste, estoy seguro, ustedes dos, lo lograrán, afuera. Oyen, a mí. Krista movió su cola junto al dedo de Elisa. Tú, lo lograrás. Y una vez, los dos, están afuera, estoy seguro, él, cuidará de ti, siempre, yo estoy seguro, de eso, él, siempre, una mano se movió a ciegas por un momento. Krista empujó su cabeza contra esa mano.
Puedes parar ahora. Es demasiado tarde, para mí, el felino iluminado por la luna gritó y empujó contra esa mano con más fuerza. Gracias, pero, ya es demasiado tarde, Elisa se quedó en silencio por un momento. ¿Y cómo no podría ella? El dolor que estaba sintiendo era insoportable. Hablar solo lo empeoró. ¿Tú, sabes? Le pregunté, sobre la torre, sobre el lugar, alrededor. Krista escuchó atentamente. La torre, yo estaba atrapado en, ¿y cómo no podría ella? Pregunté y. Él bajó la mirada, se quedó mirando al suelo, tos. Su risa fue interrumpida por el dolor agudo y por la sangre que le subía. No estaban allí, no estaban donde yo los dejé. La voz de Elisa se hizo cada vez más débil. Donde los había visto por última vez, su mano cayó al suelo. Cojear. No tenía fuerzas para moverlo. Ellos no estaban allí cuando yo regresé. ¿Puedes oírme? Krista empujó contra el cuerpo de Elisa. ¿Puedes oírme? El felino iluminado por la luna lloró y lloró. ¿Estás ahí, todavía? Llora y llora, por siempre inaudito. ¿Crees? ¿No crees? Una lágrima a un lado del ojo cerrado de Elisa colgó por un momento. Él va a... Como hizo con los otros. El cuerpo de Krista comenzó a temblar mientras lloraba. Va a... comerme, una vez que deje de respirar. La lágrima resbaló por el rostro pálido de Elisa. Él no, ¿verdad? Fosh, bien. Finalmente usando sus títulos en toda la extensión de su autoridad. Bien. El monstruo rugió y su cuerpo cambió ligeramente. Un charco de oscuridad bajo sus pies. Al segundo siguiente, el monstruo abrió los ojos. El título candidato potencial a rey demonio abre sus ojos. Y toda la habitación tembló. Sin embargo, incluso Zephyr podía sentir la presión ejercida por el monstruo. Por su mirada. Por sus ojos. Tendrás que cerrar. Un segundo rugido sacudió la sala del jefe. El monstruo dejó de rugir, pero no cerró la boca. De repente, comenzó a sangrar. De sus ojos y de su brazo izquierdo fluía sangre oscura. Milímetros. No querrás rociarme con eso, ¿verdad? El charco de oscuridad se hizo más y más grande. Hasta que, en un momento, empezó a moverse. Aparecieron olas en el líquido oscuro mientras bailaba. Zephyr se preparó, pero no estaba asustado ni preocupado. Gárgaras, burbujas parecieron aparecer en el charco oscuro. Al segundo siguiente, la oscuridad alrededor del monstruo comenzó a aumentar. Así que al final, 4 manchas diferentes se levantaron. Recurres a pequeños trucos. Tomaron forma, aunque la parte inferior de sus cuerpos era imperceptible desde el charco oscuro debajo de ellos. 4 monstruos conjurados. ¿No, hechos? Zephyr susurró para sí mismo. Se tomó su tiempo para estudiar cada uno de ellos. Un tipo de monstruo arácnido. ¿Es monstruo de 2 cabezas? No. De 3 cabezas. ¿El que vigilaba este piso? Zephyr no estaba seguro. Después de todo, los monstruos estaban hechos de un líquido oscuro y pegajoso. Un líquido oscuro y pegajoso que parecía escaparse continuamente incluso de sus cuerpos. ¿Algún tipo de hada? La forma de esas alas y su tamaño dan esa impresión, pero podría ser una especie de monstruo tipo insecto. No hay forma de que un hada sea llevada a una mazmorra de este nivel. Además, ese brazo en forma de hoz no es algo que esperarías que tuviera un hada. Y por último, el monstruo final sorprendió ligeramente a Zephyr. Su subordinado. No, un lobo completamente hecho de materia oscura. Sus 4 patas eran indistinguibles del charco. Milímetros. Entonces, ¿esos son monstruos que has devorado, supongo? ¿Por qué ellos, en particular? Preguntó Zephyr. El candidato potencial a rey demonio miró fijamente, inmóvil. Con las rodillas hundidas y los brazos colgando. Ninguno de los otros se parece a sus subalternos. ¿Hay algo especial en estos monstruos en particular? ¿O es simplemente que no pudo crear más de los que ha devorado? ¿El lobo? ¿Crees que son especiales? Son como cualquier otro monstruo dentro de esta mazmorra. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Zephyr al recordar las palabras que había pronunciado un tiempo antes. El lobo es similar a su subalterno, pero no es ese subalterno. Entonces, tal vez, no. Probablemente, porque ha devorado muchos como él. Ese podría ser el enlace. Entonces, ¿qué pasa con los demás? Estaba curioso e intrigado. Pero ahora no era el momento de insistir en tales asuntos. El cuerpo del monstruo se contrajo.
A diferencia de los otros dos títulos, y Zephyr sabía que atacaría pronto. ¿No es uno que te mereces? Con un gruñido del monstruo, los seres hechos de materia oscura avanzaron. Sus movimientos eran increíblemente extraños. Casi hipnotizante. Los cuatro seres movieron, y con ellos fue arrastrado el charco oscuro, el cual, un segundo después, se transformó en sus respectivas patas y patas. Si están hechos de ese líquido corruptor, dudo que sus colmillos o garras sean, no. Con un título como ese, no puedo subestimarlo. Zephyr pensó para sí mismo mientras se preparaba. El primero en llegar a su posición fue la criatura que se parecía a un lobo. Realmente era una criatura extraña. Desde la forma áspera de su cuerpo, el contorno imperceptible de las partes de su cuerpo, hasta el líquido que cae de su oreja solo para convertirse en parte de su pata. Wolf parecía ser el más rápido, lo que nos sorprendió a Zephyr. Está tomando las propiedades, el lobo se lanzó hacia adelante, con la mandíbula abierta de par en par. ¿De tu subordinado? Zephyr preguntó mientras lanzaba un poderoso puñetazo que voló al lobo en pedazos. Al instante siguiente, sintió algo detrás de él. Zephyr instantáneamente se dio la vuelta. Y mientras lo hacía, el ser con forma de hada bajó su brazo con forma de hoz con gran velocidad. Zephyr rápidamente dio un paso atrás y esquivó por un pelo. Todo el cuerpo del ser parecido a un hada estaba hecho del inestable y pegajoso líquido oscuro. Pero no su brazo en forma de hoz. Se había condensado. Solidificado. Y cuando el brazo no alcanzó el cuerpo de Zephyr, Wolf, cuyo cuerpo había volado en pedazos momentos antes, saltó hacia él. La mano izquierda de Zephyr agarró el cuerpo pegajoso del lobo. Sin embargo, de repente y discretamente, detrás de él, si golpearte no es suficiente, susurró el monstruo. Un poderoso apretón incapacitó momentáneamente al lobo. Entonces, un puño cerrado aterrizó en el costado del Zephyr. Inmediatamente fue tomado por sorpresa, ya que el puñetazo lo empujó a unos 5 metros de distancia. Pero esa sorpresa se desvaneció rápidamente. Así que estás empezando a entenderlo mejor, pronunció Zephyr. El monstruo saltó hacia él una vez más. Al igual que los seres oscuros de su lado. Magia de viento. De repente, el ser parecido a Aracne saltó del techo. Al mismo tiempo, el lobo dio un salto. Y se dio cuenta de que el ser parecido a un hada estaba parado detrás de él, listo para bajar el brazo. Los cuatro seres hechos del líquido oscuro permanecieron a un par de metros de distancia, aparentemente esperando una oportunidad o que Zephyr esquivara y reaccionara de acuerdo a la dirección de esa esquiva. Los ojos oscuros del monstruo miraron fijamente mientras su puño cerrado se retiraba. Esto no está mal, Zephyr agarró la muñeca del monstruo tan pronto como extendió su brazo. No está mal, y como si no tuviera peso, el cuerpo del monstruo se balanceó a gran velocidad, obligándolo a estrellarse y chocar con los otros tres atacantes, convirtiéndolos en tres charcos distintos. Por un título, todavía agarrándolo por las garras, Zephyr levantó el cuerpo del monstruo. Los dos se miraron. No lo mereces. Presión, Zephyr instantáneamente llevó su mano vacía a la cara del monstruo. Había sentido algo. Algo, por sus ojos oscuros. La mano de Zephyr yacía, ocultando la parte superior de su rostro y cerrando los ojos. Ahora. ¿Qué tal si? El monstruo abrió su boca. Y con un rugido, ¡ruaa! ¡Bam! Los escombros cayeron al suelo, cuando el cuerpo de Zephyr fue lanzado contra una de las paredes de Boss Room. El humo se elevó y cubrió su posición. No estaba claro si el ataque utilizó magia de viento o no. Jajaja. Empujándome contra una pared, Zephyr se rió entre dientes cuando su cuerpo fue enterrado en escombros. ¿Cómo han cambiado las tornas? Se empujó, con una sonrisa oculta detrás de su casco. La voz de un rey demonio potencial seguro es diferente. Una sonrisa que, si alguien la hubiera visto, podría haber sido descrita como un poco sádica. Tu título Monster Hunter se regocija. ¿Había aparecido finalmente un monstruo que valiera la pena cazar? Tu título Monster Hunter se regocija. ¿Para usarlo? Después de enfrentarlo y ver cómo se usaba innumerables veces, Mark lo había descubierto. Magia de viento. Para bestias, requería un rugido. Para el guardián, para las águilas de la tormenta, un aleteo de sus alas. Para Elisa, un golpe de su daga. Y, hasta ahora, para Mark, como las bestias, un rugido o un movimiento de alas. Intentó usar la habilidad mágica de tipo viento para producir una explosión de viento con la palma de la mano de la misma manera que lo haría con una bola de fuego, pero no funcionó. El puño cerrado de Mark se acercó al cuerpo de Zephyr.
Un cuerpo tan fuerte y robusto que golpearlo se sintió como golpear una roca gigantesca. Lo que se necesita es... En el instante en que su puño estaba a punto de chocar con el área objetivo, ráfaga de viento, impulso punto apóstrofo bam, Zephyr fue empujado instantáneamente a un par de metros de distancia. Desafortunadamente, el poder no fue suficiente para dañar la armadura que cubría su cuerpo. Haber encontrado un nuevo uso para la habilidad mágica fue una gran adición al arsenal de Mark. Una gran adición que, más tarde, se convertiría en una habilidad mágica nueva y diferente. Muéstrame más de lo que eres capaz. El tono de Zephyr parecía implicar que la solicitud no era una, sino una orden. Pero Mark no podía decirlo. De hecho, ni siquiera podía escuchar esas palabras. Se centró únicamente en la lucha. Únicamente en su enemigo. Sobre los movimientos del enemigo. En su visión, agudizada por la habilidad pasiva ojos combativos que aumentó tanto la agudeza visual cinética como la dinámica. El principal inconveniente de la habilidad pasiva era que el campo de visión del usuario se estrechaba. Pero eso importaba muy poco. Era una habilidad obtenida por el monstruo evolutivo. Una habilidad obtenida únicamente para mantenerse al día con un oponente en un entorno 1 a 1. Contra múltiples oponentes, la habilidad resultará insuficiente. Pero frente al presente Monster Hunter, ese hecho tenía muy poca importancia. Zephyr, desarmado y superado en número, se vio obligado a retroceder. Pero estaba parado un par de metros detrás de él, chillido, e inmediatamente, el área circundante fue volada. Desafortunadamente para el devorador, el poder no fue suficiente para derribar a Zephyr. El ataque apenas logró lanzar el cuerpo de Zephyr a una docena de metros de distancia. Así que incluso puede usar las habilidades, el Monster Hunter se vio obligado a dar un salto hacia adelante. Barra oblicua, el ataque había fallado, pero una vez más, Zephyr se preguntó por un momento. No podía verlo moverse. Simplemente apareció detrás de mí en algún momento, de alguna manera. Una habilidad interesante. Pero, ¿es posible que él haya derrotado a un monstruo capaz de, incluso si alcanza temporalmente tales velocidades? No. Zephyr tenía razón. No había forma de que Mark pudiera haber derrotado a un monstruo tan ágil. Especialmente no con la fuerza que tenía mientras limpiaba el piso en el que se había encontrado un monstruo similar. Zephyr solo pudo encontrar una respuesta. No es el monstruo que ha devorado. Lo que significa que es, el cazador de monstruos realmente se tomó su tiempo para pensar y luchar contra el monstruo en evolución. Interés y curiosidad. Dos cualidades que impulsan a la mayoría de los Monster Hunters. El objetivo es matar al monstruo, pero la verdadera alegría se encuentra en la cacería. En la persecución. En el estudio de los cazados. En la planificación de la cacería. Se suponía que Zephyr no debía estar dentro de Boss Run como un Monster Hunter. Sino más bien, como examinador. La diferencia entre los dos no era exactamente grande en la situación actual. No, suficiente, el monstruo en evolución para sí mismo mientras el cazador esquivaba sus ataques. No, la cabeza del monstruo se crispó. Sin perder ese momento de distracción, Zephyr pasó a la ofensiva. ¿Tus estadísticas aumentaron tanto? No es suficiente, tu maná aumentó tanto. No es suficiente, Mark, suficiente para que controles esas monstruosidades. Le lanzaron múltiples puñetazos, patadas y codazos que solo podía esquivar por un pelo, mientras dos voces resonaban a la vez. Respóndeme, devorador. Marca, Elisa. Marcos susurró. Bam, un puñetazo en el estómago lo empujó hacia atrás. Estás perdiendo la concentración, sabes que no soy ella, devorador. Mark chasqueó la lengua. Hizo todo lo posible para concentrarse y continuar la lucha, pero, bam, una poderosa patada lanzó su cuerpo contra la pared de Boss Room. No estoy seguro de lo que te está pasando, pero será mejor que lo superes rápido. Mark miró a Zephyr. Mark, te lo digo, esto no es suficiente, de repente se golpeó un lado de la cabeza. Sal de mi cabeza. Mark parpadeó. Y ella apareció. No estoy en tu cabeza, idiota, la confusión se apoderó de él de inmediato. Todavía estaba en la sala del jefe. Zephyr todavía estaba allí, parado a un par de docenas de metros de distancia. Y sin embargo, ella había aparecido. Vete a la mierda. Oh, es así como es, en ese cuarto hablarás, pero aquí no, sal de mi cabeza, a centímetros de él, se puso de pie. ¿Has cambiado, Mark? Yo no, tengo tiempo para, ¿no quieres ganar? Los labios de la mujer se movieron, pero su voz pareció resonar directamente dentro de su mente.
Quiero irme, eso no es de lo que estoy hablando, dejando este lugar, no, 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 mi querido Mark, la mujer dio un paso hacia él. El corazón de Mark dio un vuelco al instante. No por ella o por quién era. Quítate del camino, porque, no me digas que tienes miedo solo porque no puedes verlo, su cuerpo cubrió la posición de Zephyr. Fuera de, tienes que empezar a confiar en mí, ¿quién eres tú? Ganando, Mark, ganar es lo que importa, ganar es lo que amas, solo quiero, jajajaja, ella se rió de todo corazón. Nunca solo quieres algo, Mark, ya es hora de que lo aceptes, que estás, incluso, victoria completa contra oponentes fuertes. Eso es lo que quieres, eso es lo que amas, eso es lo que te impulsa, no, yo solo, quiero, ella chasqueó la lengua repetidamente. TSK, 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 te domesticaron, mi querido Mark, has olvidado, o tal vez has intentado olvidar, la mujer extendió sus manos hacia su rostro. Habría echado la cabeza hacia atrás, si hubiera tenido la energía para hacerlo. Te domesticaron, mi querido Mark, has olvidado, o has intentado olvidar, la mujer extendió sus manos hacia su rostro. Habría echado la cabeza hacia atrás, si hubiera tenido la energía para hacerlo. Sus delgados dedos descansaban sobre sus mejillas. Aplastarlos, Mark, aplástalos fuertes, derrótalos en su propio juego. Eso es lo que hace latir tu corazón, eso es lo que quieres hacer, permaneció en silencio por un momento. No puedo, no, más, no escuches lo que dicen, no puedes perder la confianza en ti mismo, y más que nada, no puedes perderte a ti mismo, no pierdas de vista qué es lo que te hace, tú, Mark negó con la cabeza repetidamente. Desafortunadamente, eso no fue suficiente para hacer desaparecer la ilusión frente a él. Es hora de dejarlo ir, Mark, la ira comenzó a hervir dentro de él. Suéltame, ¿qué? Suspiró, ella se echó hacia atrás y dio un paso alrededor. Mark finalmente pudo ver a Zephyr una vez más. Se acercaba lentamente. Verdaderamente tomando su tiempo con cada paso. La mujer se paró al lado de Mark, antes de apoyar su espalda contra la pared. ¿Cuál es la diferencia entre él y el berserker? Él es, demasiado, fuerte, eso es lo que pensaste contra el berserker también, es, diferente, probé, todo, no estoy tan seguro de eso, has dejado de intentar, Marcos permaneció en silencio. ¿Dudas que tengas la oportunidad de ganar esto? No puedo, ganar esto, solo puedo, tal vez, realmente no crees eso, y... No te lo crees en absoluto, simplemente estás tratando de actuar racionalmente, como quien dijo, o más bien, estás tratando de pensar de esa manera, estás luchando contra lo que sientes y crees, tratando de reemplazarlo con, sea lo que sea esto, las manos de Mark comenzaron a temblar. No los escuches, esa persona es un extraño, la mujer se volvió hacia Mark. Su rostro estaba a centímetros de distancia. Él la miró fijamente. En sus pupilas hendidas. Uno, disfrutando de un mar de oro. El otro, en un mar de esmeraldas. Mark se perdió en esos ojos. Y se sentía increíblemente soñoliento. Ellos no saben nada, son iguales, este chico, y el que solía hablar contigo, entonces, ¿qué debo suponer que debo hacer? Escucha esa voz dentro de ti, la voz que conoce tu verdadero poder, ¿y qué voz es esa? Preguntó Mark, con un toque de ironía. La mujer sonrió brillantemente. Es una voz en la que solías confiar, la misma voz que te dijo innumerables veces que podías vencer al enemigo, a pesar de que aparentemente era más fuerte que tú mismo, en el fondo, ¿no crees que tus posibilidades de ganar sean nulas? No, la mujer volvió su mirada hacia Zephyr. Mark siguió su mirada. El Monster Hunter estaba a unos 7 metros de distancia. Escucha esa voz, y ganar, el cuerpo de la mujer comenzó a desvanecerse. Ganar, ganar, ganar. Mark luchó por empujarse de la pared. Gana, mata, mata. La boca de Zephyr se movía cuando dio un paso adelante, pero ninguna palabra llegó al monstruo. ¿Matar? El cazador de repente dejó de acercarse. Aplastar. Levantó los brazos a la defensiva justo a tiempo. Ruaa, raa, ruaa, la activación de tu habilidad berserker ha alcanzado su valor máximo. El monstruo rugió. Sin embargo, parecía haber dos sonidos distintos emitidos por su boca. Uno, un rugido poderoso y grave. El otro, un chillido estridente y escalofriante. Tu título devorador ruge amenazadoramente. Tu título monstruo en evolución le grita al enemigo. Habiéndose preparado esta vez, Zephyr no había sido lanzado tan lejos como la vez anterior. Ha llegado el momento de, levantó la mano a un lado. Instantáneamente, se hizo un agujero a través de la pared de Boss Room.
Su lanza había atravesado el aire y volvió a su palma. Había regresado, por un último intercambio. Ni una sola vez se había escuchado la palabra. El monstruo lo miró fijamente. El título candidato potencial a rey demonio mira al cazador de monstruos. Y por un segundo, Zephyr sintió que su cuerpo se congelaba. El monstruo abrió su boca tanto como pudo. El título candidato potencial a rey demonio muestra sus colmillos. Al segundo siguiente, se formó una esfera oscura de energía frente a la boca del monstruo. La pierna de Zephyr tembló. Un ataque que absolutamente tenía que esquivar. La esfera oscura se encogió y se encogió. Y luego, sin un sonido, se disparó una corriente increíblemente rápida de energía oscura. Dark Magic era una cosa aterradora. Zephyr lo sabía muy bien. Era un tipo mágico que podría describirse como una tontería. No había una verdadera cosa que Dark Magic produjera. Solo oscuridad. Pero ¿no es la oscuridad la ausencia de luz? ¿Es algo más? ¿Hay alguna manera de describirlo de manera diferente? ¿Una forma de describirlo por sí mismo? Magia de fuego, magia de agua, magia de viento, magia de tierra, magia de rayo, todos los diversos tipos que produjeron algo. Pero Dark Magic no produce. Solo se quita. Tipos de magia sin sentido. Zephyr había enfrentado y presenciado el uso de muchos. Sus usos y sus impactos destructivos. Red Lightning, por ejemplo, era uno de esos tipos mágicos. Uno al que Zephyr se había enfrentado. Pero nunca se había enfrentado a un oponente capaz de usar magia oscura. No solo ahora. Tu título cazador de monstruos se alegra de sentir que su sangre bombea con tanta fuerza. Una sonrisa nerviosa estaba en el rostro de Zephyr. Red Lightning puede dar miedo, pero ¿en qué se diferencia realmente de Lightning? Un cambio de color puede ser algo aterrador. Pero cuando la corriente producida por Dark Magic se acercó a él, entendió. Dark Magic no es simplemente oscuridad. La corriente de energía fue increíblemente rápida. Una corriente de luz. Una luz oscura. El monstruo cerró la boca. Una gran parte de la pared frente a él había desaparecido. Dio un paso adelante. Eso fue impresionante. El monstruo levantó la mirada, solo para encontrar al cazador en el techo de la sala del jefe. No es algo que deberías poder hacer. El monstruo miró. Zephyr lo soltó. Si tu oscuridad fuera más profunda, esto podría haber salido muy mal para mí. Dijo mientras aterrizaba en el suelo. Habían aparecido grietas por toda su lanza y la armadura que cubría su brazo izquierdo. ¿Perdiste el control? ¿O has domesticado tus títulos? El título devorador te mira amenazante. El título monstruo en evolución te mira con odio. ¿Esa es tu respuesta? El monstruo abrió su boca de par en par, y el cazador apretó su agarre sobre su lanza. 159 Los colmillos del devorador. No puedes oírme, ¿verdad? Siguiendo la pregunta de Zephyr, nada más que gruñidos y rugidos. ¿Entonces has perdido el control? El monstruo dio un paso adelante antes de tropezar. Un aumento en el maná. La resistencia y el vigor probablemente no se vieron muy afectados. Esas monstruosidades desaparecieron tan pronto como lo pateé contra la pared. Zephyr dirigió su mirada a su brazo izquierdo y la lanza a su mano izquierda. No debería tener nada nuevo para usar. El cazador dirigió su mirada hacia el monstruo que gruñía una vez más. Hacia sus ojos oscuros. El talón de la lanza agrietada de Zephyr golpeó el suelo con un estruendo. Estoy satisfecho. Él declaró. El monstruo respiró pesadamente. No bajó la guardia ni un segundo. Es posible que no entiendas tus títulos por ahora, pero me pareció que el nivel de cohesión entre tú y ellos no es tan malo. Esperaba que trabajaran en tu contra. Tu codicia y gula. Al final, superaste mis expectativas. Puedes estar orgulloso, devorador. Zephyr plantó su lanza en el suelo. Has pasado mi prueba y has despertado mi interés. Sus manos agarraron el casco que cubría su rostro. Me conoces como un cazador de monstruos. No hay razón para que me conozcas como algo más. Has despertado el interés y la curiosidad de un cazador de monstruos. También puedes enorgullecerte de eso. La mayoría de los monstruos nunca. Una esfera oscura apareció frente a la boca del devorador. Casi instantáneamente, un rayo de luz oscura se abrió camino hacia el otro lado de la sala del jefe. ¡Ruaa! El monstruo rugió. Otra parte de las paredes de Boss Ron se había desintegrado. No es un área de efecto tan amplia como la anterior. ¿Te estás quedando sin maná? La pierna del monstruo tembló. Sus ojos oscuros se volvieron inmediatamente en la dirección de donde venía la voz. Incluso mi pequeño discurso no fue suficiente para que recuperaras el control.
Gruñido, entonces, siguiendo la guía del general, te daré más tiempo. Tiempo para que cumplas con el segundo requisito de esta prueba. El monstruo saltó hacia adelante. Recupera el control sobre tu propio cuerpo. Zephyr permaneció inmóvil. Tus títulos únicos no son más que la manifestación de tu propia avaricia y glotonería. Te harán poderoso. Mucho más poderoso, pero, el devorado agitó sus garras. Serán tu perdición si no puedes domarlos. Zephyr agregó mientras esquivaba. El monstruo lanzó una patada. Me imagino que no hay daño en esto, estaba bloqueado. Esos títulos fueron creados, puñetazo, dándote una porción, bloquear, movimiento de cola, de los pecados capitales. Zephyr saltó hacia atrás. Amplió la distancia. No porque tuviera alguna dificultad, sino simplemente para hacer tiempo para lo que quería decir. En tu sangre, corre una parte tanto del pecado de la codicia como del pecado de la gula. En tu sangre, corre una parte de las armas utilizadas por dos Demon Lords. Es solo una pequeña parte, pero cuanto más fuerte te vuelves, más poderosos se volverán esos títulos. Los señores demonio utilizan los pecados para obtener un gran poder. ¿Lo entiendes, no? El monstruo permaneció inmóvil. Los Demon Lords tienen una habilidad que la gran mayoría puede obtener. Gracias al pecado capital que poseen, gruñidos de vez en cuando salían de su boca. Pueden armar sus propias emociones y ambiciones. Realmente convertirlas en armas y convertirlas en poder. El monstruo dejó de gruñir. Zephyr tomó eso como una indicación de que se estaba recuperando el control. Como todavía no sabes mucho, ni siquiera sobre títulos, esto probablemente no tenga mucho sentido para ti. Pero al igual que Magic, estos deben, el devorado corrió hacia adelante. Milímetros. ¿Sigues sin escuchar? Zephyr preguntó mientras lanzaba fácilmente al monstruo que se acercaba. Gruñido, tu señor, o más bien, el señor del general Draconia, es el señor demonio del orgullo. Posee el pecado capital del orgullo. ¿Entiendes lo que eso significa? El puño que se acercaba del monstruo fue detenido por una palma abierta. Significa que el orgullo es lo más importante para ellos. Nada está por encima del orgullo. Así es como es para ellos. ¿Entendido? Zephyr lanzó una sucesión de ataques fallidos. Lidió con los movimientos demacrados del monstruo sin sudar. Orgullo, por encima de todo. Zephyr dijo mientras tomaba el cuello del monstruo. Estrujar, aumentar, gruñidos ahogados resonaron. El orgullo que empuja a preferir la muerte a ser controlado. Zephyr acercó la cara del monstruo a la suya. Eso es lo que quiere Pride. Eso es lo que quiere el general. Eso es lo que esperan. Y es por eso, 3 puñetazos consecutivos aterrizaron en el estómago del devorador. Te preferirían muerto, que incapaz de controlar tu propia codicia o gula. El monstruo evolutivo extendió las garras de su mano derecha. Nunca permitirán que Pride pierda contra ningún otro sin. Zephyr sostuvo el cuerpo del monstruo con fuerza. Grieta, con su mano derecha, nada menos. El lado que, por lo tanto, prácticamente no había sido dañado. Esta ya no es una prueba de poder, sino una de voluntad. Las garras del monstruo en evolución se acercaron a la mano que sostenía su cuerpo como rehén. Zephyr observó esas garras de cerca. Esperaba que se rompieran al entrar en contacto con su armadura, tal como lo habían hecho anteriormente. Aún así, Zephyr sintió que no podía bajar la guardia. ¿Qué es él? Una vez que esas garras afiladas estuvieron a centímetros de la muñeca blindada de Zephyr, cambiaron. No solo esas garras. La mano entera del monstruo evolutivo cambió. Se transformó. El pulgar pareció transformarse en una mandíbula inferior. Dedos en una mandíbula superior. La mano del monstruo en evolución se había transformado en una boca llena de colmillos, parecida a la de un wyvern inferior. Garras o colmillos, están hechos del mismo material. No podrán, Grieta. Zephyr se apresuró a soltarlo y saltó hacia atrás. Sus ojos, muy abiertos. Su cara de sorpresa, expuesta a la vista de todos. Así de fácil. ¿Qué hizo? Los colmillos afilados habían dejado agujeros en su armadura. La sangre goteaba por su brazo. La herida era superficial, pero parecía de mal augurio. Mientras tanto, el monstruo permaneció inmóvil. Una lengua salió de su segunda boca. Lamer, la lengua lamió la sangre humeante. Una lengua salió de la segunda boca del monstruo. Lamer, la lengua lamió la sangre humeante. Lamió la sangre humeante de los colmillos a su alrededor. Kek, a diferencia de lo que había supuesto Zephyr, los colmillos del monstruo en evolución no eran colmillos normales. No. Eran los colmillos del devorador.
Colmillos que le permitían devorar cualquier cosa, sin importar lo duro que fuera. Mientras el objetivo no esté vivo, los colmillos del devorador podrían atravesarlo. Ya sea que ese objetivo fuera un monstruo muerto, un golem inmóvil o incluso una armadura increíblemente resistente. ¿Qué? Una risa enloquecida salió de la boca del monstruo. Trago, instantáneamente, la risa cesó. El cuerpo del devorador se retorció violentamente por un momento, antes de congelarse en el lugar. He entretenido esto lo suficiente. Zephyr sacó su lanza del suelo. Y mientras lo hacía, un rayo de luz oscura se acercó a él. El Monster Hunter esquivó fácilmente saltando hacia un lado. Cada vez son menos, la cabeza del devorador se movió. Y con él, el rayo de luz oscura. Por primera vez desde el comienzo de la pelea, Zephyr realmente se sintió en peligro. ¿Podría realmente moverse más rápido de lo que el devorador podía mover su cabeza? ¿La restricción stat? Zephyr instantáneamente decidió que era lo más importante. Con un movimiento horizontal de su lanza hacia el suelo, pedazos de escombros y humo volaron por los aires. El devorador dirigió el rayo de luz oscura para que todo lo que se escondiera dentro del humo desapareciera. Se detuvo. Ark, el devorador se llevó una mano al corazón. Bleut, montones de sangre oscura salieron de su boca. Parece que abusar de ellos te está costando ahora. El cuerpo del monstruo se contrajo. Por la imparcialidad de esta prueba y mi propia seguridad, Zephyr balanceó su lanza. Lucharé con todo lo que tengo ahora. El devorador rugió. Con mis estadísticas restringidas, no tengo más remedio que tomar esto tan en serio como pueda. Ruaya, los dos saltaron uno hacia el otro. Zephyr balanceó su lanza en diagonal. El devorador se hizo a un lado. Una patada dirigida al costado del monstruo fue bloqueada por el codo de ese monstruo. Al instante siguiente, ese codo comenzó a transformarse. Al mismo tiempo, Zephyr's Spear se había recuperado por completo. Su punta se acercó rápidamente al corazón del monstruo. Demasiado rápido. El próximo segundo, bam, Mark ya no estaba dentro de Boss Room. Con una carga de hombro, su cuerpo había sido lanzado lejos. Lejos, ya que su cuerpo había atravesado 3 paredes extremadamente gruesas. En su lugar, alguien más estaba de pie. Con un dedo índice, la persona se puso de pie. Los ojos de Zephyr se entrecerraron. Un dedo había sido suficiente para detener su lanza. Incluso con la restricción de estadísticas en mente, seguía siendo una hazaña increíble. Una hazaña increíblemente molesta. Una hazaña increíblemente humillante. ¿Qué significa esto? Con una sonrisa maliciosa en su rostro, miró a Zephyr. Oye. ¿Estás bien? Mark abrió los ojos a regañadientes. El extraño ascensor que conectaba el primer piso con el que estaba el Boss Room. Me han lanzado a demasiadas malditas paredes, hoy. Mark estaba a punto de quedarse dormido cuando, ¿me escuchas? La vista de ella casi podría haberlo hecho sonreír, si él no tuviera un dolor insoportable por todas partes. ¿Lo que pasó? No estoy seguro. Atravesaste la pared y me despertaste y vine a verte lo más rápido que pude. Respondió Elisa. Desperté, ¿estás despierto? Una risa seca escapó de su boca. ¿Qué estabas, durmiendo? Mark yacía en el suelo, con la espalda contra la pared. ¿Ella se ve diferente de alguna manera? Mark no pudo precisar qué era. Asumió que era solo el mareo jugando una mala pasada. Elisa bajó las rodillas y se sentó frente a él, ligeramente hacia un lado. Bueno, supongo. ¿Por qué? ¿No eres tú el que, al segundo siguiente, una luz cegadora obligó a Mark a cerrar los ojos? Golpear, derribándolos a ambos al suelo, una leona gimiendo se paró sobre ellos. Elisa sonrió antes de girar la cabeza hacia un lado. Miró al monstruo que yacía a su lado. Menos mal que estás bien. Esto, como lo llames, de acuerdo, las palabras de Mark fueron interrumpidas. Detente, ese. Dejó de resistirse a mitad de camino, y el felino iluminado por la luna le lamió cariñosamente las mejillas. Justo cuando Elisa estaba a punto de reírse de la improbable vista, su rostro se convirtió en el objetivo de Krista. La leona lloró y lloró, mientras Mark le acariciaba el lado izquierdo del cuello. Elisa, el lado derecho. De alguna manera, susurró Mark. Eso terminó, bueno, solo entonces se aclaró su confusión. ¿Terminó bien? Inmediatamente se sentó. ¿Qué pasa? Preguntó Elisa mientras se levantaba del suelo. No sé, No sé, ¿cómo terminó? Aplaudir, piel pálida. Pelo negro azabache.
Una silueta esbelta se acercó. Los tres comenzaron inmediatamente. Dos ojos rojos brillaron en respuesta. Aplaudió una vez más. Al instante, tanto Mark como Elisa reconocieron al hombre. No podían decir cuál era su nombre o, sinceramente, mucho sobre él. Pero sabían lo suficiente. Los dos llegaron a la misma conclusión al instante. Tan pronto como sus ojos se posaron en él. En la sonrisa que lucía. Esa fue una buena pelea. Dijo con un tono alegre. Krista llegó a la misma conclusión que los dos, solo un segundo después. ¿Por qué? Simplemente porque ambos lo conocían. Sin embargo, ninguno de los dos podía decir de dónde. Uno lo había visto en el pasado. Recuerdos perdidos y olvidados. El otro, en un sueño borroso. No es que importara mucho. Después de todo, incluso Krista había llegado a la misma conclusión. Sus cuerpos no temblaron. ¿No vas a decir nada? Draconia siempre decía que estabas en el lado más hablador. Su respiración no se vio afectada. Bueno, Mark. Se supone que yo soy tu guía afuera. Y, sin embargo, no podían mover un músculo. Encantado de conocerlo. Todo lo que podían hacer era mirarlo en silencio. Dejó caer la cabeza hacia un lado. ¿Qué pasa? Él era la muerte. No había necesidad de que supieran nada más sobre él. El título Señor de los Vampiros te está mirando. El título descendiente del Conde Drácula, el primer conde vampiro te está mirando. A través de los ojos rojos y brillantes de Raven, se proyectaron miradas demasiado pesadas para soportar.